Bien, vamos a viajar a Puerto Saavedra, que es una comuna de la región de la Araucanía. Ha tenido en esta pandemia muy preocupadas desde el inicio a sus autoridades, sobre todo por estos días cuando los casos de contagios por COVID-19 llegan prácticamente al 96% de la población rural. Algunos datos del último censo: el 81% de esa zona es de población mapuche. Hay hasta ahora, ya les decíamos, casi un 96% de contagios que son a nivel rural, porque el 78% de la población en Puerto Saavedra es población rural. Muchas de ellas viven bajo la línea de la pobreza, y vamos a conversar con el alcalde de Puerto Saavedra, que ya está con nosotros, Juan Payafil. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, gracias por hablar con nosotros. Muy buenas tardes, gusto saludarle y saludar también a la audiencia que nos tiene la oportunidad de vernos y también a nuestros vecinos de acá de Puerto Saavedra que van a ver esta entrevista. Sí, porque lo decíamos al inicio, alcalde, usted, como otros alcaldes también de otras zonas rurales del país, han estado sumamente preocupados por medidas que sean mucho más estrictas para evitar los contagios del coronavirus. Han sido preocupantes además las cifras que nosotros mencionábamos, porque mucha de la población de su comuna es rural. ¿Cuál es el llamado y las medidas que ustedes tienen ya casi contempladas para abordar y pedir al gobierno central? Bueno, es preocupante por todo lo que está pasando a nivel del mundo y a nivel del país con esta pandemia. Creo que nadie estaba preparado, las cosas se han ido improvisando y sobre todo ha sido complicado para comunas tan alejadas como la nuestra, alejadas del centro de Santiago, de la capital regional. Nosotros estamos a 90 kilómetros de Temuco, una comuna que tiene una alta población rural, pero no rural solamente, sino que también mapuche. Por lo tanto igual tenemos algunas tasas de altas tasas de vulnerabilidad. También está la cultura por medio, porque la cultura mapuche sigue viva todavía acá en nuestra comuna. Entonces hay costumbres muy arraigadas en la gente que ha costado sacar o hacer conciencia con respecto al contacto físico de las personas, para no seguir expandiendo el virus. Entonces eso lo tiene bastante ¿Cuáles son estas preocupado. costumbres, alcalde, que, ¿Sí? que tienen las personas? A lo mejor no han tomado también las medidas sanitarias adecuadas, le han bajado a lo mejor la importancia que tiene tomar las medidas precautorias sanitarias y de autocuidado también. Bueno, así es. Bueno, dentro de la cultura mapuche el afecto es muy importante, sobre todo con los familias, las familias y los vecinos, pero además de eso, también viven aislamiento, no con las condiciones adecuadas. Por ejemplo, la mayor parte no tiene agua potable, hay que repartir en camiones aljibe porque son caminos bastante complicados, bastante quebrados. Entonces, sobre todo ahora con la época de invierno, los camiones que reparten el agua no pueden llegar a los domicilios, entonces todo eso se complica. Entonces, y hay una sequía en la zona también, y eso hace que la escasez del agua también sea un problema que debemos enfrentar en esta pandemia. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver, también la pobreza, el hacinamiento, las Sí. viviendas de los grupos familiares son bastante grandes, no tienen las mejores condiciones de vivienda. Entonces todo eso ayuda a que este virus se vaya expandiendo. Nosotros como municipalidad Ujú. hicimos todo lo posible desde el mes de marzo, cuando ya se declaró esta pandemia en Chile, de hacer conciencia, de bajar la información, incluso como municipalidad decretamos controles preventivos, sanitarios, informativos, para que la gente hiciera conciencia, porque como los alcaldes ahí, digamos, la misma Contraloría o el mismo gobierno nos dijo que no teníamos facultades para establecer medidas Mm. preventivas o controles sanitarios, digamos, ¿Alcalde? obligatorios, y por lo tanto lo tuvimos que hacer en forma preventiva, y así un gran trabajo de despliegue. Pero pese a todo eso pudimos mantener a nuestra comuna más o menos hasta el 15 de abril sin casos, y posteriormente fue donde entraron Libre, los sí. primeros casos, y esto empezó a expandir rápidamente. Y en el área rural, en el área urbana, en estos de los 52 casos que tenemos, Ujú. solamente son 2 casos del área urbana. Entonces por eso nos preocupa, y la mayor parte, el 98% de la gente contagiada acá corresponde a las comunidades y a la población mapuche. ¿Alcalde?
Usted, entre todas las acciones que me ha dicho y nos consta han tomado desde el mes de marzo, más autónomas quizás, ahora están tratando de llegar a otras medidas concretas, decían ustedes en una información desde Puerto Saavedra, amparada en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar decirle que nosotros hemos hecho todas las gestiones necesarias para poder convencer a la autoridad regional. A partir del 24 de abril enviamos un oficio al intendente, al jefe militar de zona acá. Como no tuvimos respuesta, posteriormente, cuando en ese tiempo teníamos 12 casos solamente, cuando subimos a 30 casos, le enviamos un oficio al ministro Madlin para que tomara carta en el asunto. Estamos muy preocupados por el aumento rápido de los casos. Y bueno, tampoco hemos tenido respuesta ni de la autoridad regional ni de la autoridad sanitaria a nivel país. Entonces eso nos preocupa porque ahora tenemos 52 casos, entonces ya esto se ha ido expandiendo, ya el peligro no viene de fuera, sino que se está expandiendo dentro de nuestra propia gente y sobre todo de comunidades mapuche. Entonces, como no nos escuchan por el sistema formal, digamos, de las leyes del Estado chileno, hemos tenido que recurrir, por una alta población también de la población mapuche, recurrir, digamos, a lo que nos dice el convenio 169 de la OIT, como también las resoluciones de las Naciones Unidas que habla del autogobierno de los pueblos originarios a nivel del mundo. Entonces las mismas comunidades redactaron un comunicado en el cual están exigiéndole al Estado, por un lado, lo que dice el 169, de que el Estado tiene el deber de proteger y ayudar a su pueblo originario, sobre todo en catástrofe como es esta pandemia, y además de eso, que ellos en forma autónoma, en sus territorios, en sus comunidades, pudiesen implementar medidas también que vayan en el sentido de restringir el acceso de otras personas a sus territorios o claro, hacia sus comunidades. Entonces eso es lo que estamos también exigiéndole al gobierno, que cumpla con su rol de garante de este convenio y también con su deber de apoyar y ayudar a nuestro pueblo originario, a nuestras comunidades, porque hemos visto que el Estado ha estado muy lejos sobre estas acciones, ¿sí? Solo para terminar y muy breve, ¿cómo cree usted que finalmente comenzaron los contagios? Porque nos decía usted que a mediados de abril tenían prácticamente regulado. ¿Esto vino de afuera? ¿Vino con medidas que no se tomaron quizás con el ingreso de personas que no eran de Puerto Saavedra y llevaron el virus a la zona? Bueno, todo esto partió primero por la iglesia cristiana. Fue un pastor quien se contagió primero y ahí se contagiaron 12 casos y que eso creo que viene desde fuera. Entonces lo que pasa es que los cordones preventivos e informativos que nosotros declaramos acá, porque no teníamos la facultad para hacer un obligatorio, y la falta también de voluntad del gobierno central de tomar medidas más restrictivas, de nosotros, todos los alcaldes de la región habíamos solicitado una cuarentena regional cuando empezaron a aparecer los casos en Temuco y se empezaron a multiplicar rápidamente, y eso no ocurrió. Incluso a Temuco le pusieron cuarentena cuando ya tenía más de 100 casos, y creemos que eso es discriminatorio también, porque la región del Ñuble, cuando tenía 30 casos, tomaron la decisión de poner cuarentena, y ahí están los resultados. Hoy día la región de la Araucanía tiene el doble de los casos que tiene la región del Ñuble o la región de Biobío. Creo que las medidas han sido tardías y poco asertivas. Y lo mismo que está pasando con nuestra comuna. Nosotros, de las 32 comunas, hoy día somos la cuarta comuna que más casos tiene, y de acuerdo a una población tenemos una tasa altísima, y yo creo que ya deberían tomarse las medidas de cuarentena, si no total de la comuna, pero tenemos 2 focos que están identificados en las comunidades, que solamente con 2 controles sanitarios obligatorios se podría restringir y expandir este virus que es el que se expande día a día, y es que nos preocupa también porque tenemos niños, adultos mayores, en fin, toda la población de riesgo, y lo que nos preocupa es que la gente no tiene las medidas o no tiene las condiciones mínimas que el mismo Ministerio de Salud ha impuesto para cumplir sus cuarentenas en las casas, porque todos los casos hoy día, los 52 casos contagiados, hay 51 que lo están haciendo desde sus casas y sin tener las condiciones mínimas para poder hacer la cuarentena. Alcalde, muchísimas gracias por hablar con CNN, que le vaya muy bien. Bueno, gracias a usted también, y espero de que el gobierno nos escuche. Yo le oficié ahora
un oficio al presidente de la República para que tome carta en el asunto, instruya al Ministerio de Salud para que coloque medidas más restrictivas como una cuarentena parcializada, como la fiscalización de las cuarentenas, que lo estamos haciendo solo con funcionarios municipales porque no hay ningún decreto que obligue a la fuerza pública o a carabineros para que nos ayuden a fiscalizar la cuarentena, y yo creo que ahí estamos fallando, y eso es lo que vamos a tener que solicitarle al gobierno, que tome carta en el asunto, porque si no esto se nos va a escapar de las manos. Muchas gracias, alcalde. Hasta pronto. Gracias a usted.